Proverbios capítulo 10. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristezas con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso al que los envía. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Bueno, ayer estábamos contando, hermanos, que entramos en una sección diferente, nueva de Proverbios, donde se ha introducido por nueve capítulos quién escribe los proverbios, cuál es el propósito de los proverbios. Se nos describe el concepto de la sabiduría, que es, hermanos, básicamente el resultado de vivir de acuerdo a los principios que se nos enseñan en este libro de Proverbios. Ya en el capítulo 10 comienza una sección, hermanos, ya más rápida, más fluida, de proverbios enlistados, hermanos. Recuerden que Salomón compuso 3000 proverbios. Los proverbios son refranes, son frases populares que contienen sabiduría práctica para la vida. No todos los proverbios, hermanos, son totalmente, podríamos decir, como mandamientos, porque ningún proverbio está en un sentido imperativo, no son mandamientos que Dios da, pero son dichos de sabiduría que nos ayudan a comprender básicamente cómo vivir de una manera más sabia, más prudente. Al igual que los refranes y dichos populares que hay en muchos países, de los cuales ayer compartieron ustedes muchos, ¿verdad? Como ese de en boca cerrada no entra mosca. Una persona que toma literalmente esa expresión, pues va a pensar en la boca, va a pensar en una mosca, y si yo tengo la boca cerrada, la mosca no va a entrar. Pero una manera de discernir la sabiduría contenida en ese refrán es entender e interpretar correctamente ese dicho, que cuando yo hablo lo que es estrictamente necesario y me quedo callado ante circunstancias que no requieren mi opinión o mi intervención,
entonces sucede que tengo menos problemas de ser acusado, de tener conflictos o discusiones cuando no abro la boca, cuando no hablo de manera inapropiada o fuera de tiempo. Entonces, hay un dicho sabio, dicho en un sentido un poco enigmático, hay que tener discernimiento, hay que tener, hermanos, una apreciación, sí, pues un discernimiento para poder entender la aplicación práctica de los proverbios. Ahora, los proverbios que encontramos en la Biblia en su mayoría son muy sencillos, muy fáciles de entender. Ayer hablábamos los primeros de este capítulo 10 y nos quedamos aquí en el versículo 6 donde vamos a retomar que dice que hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Una ventaja es que los proverbios no tienen una secuencia muy organizada, no tienen una secuencia que vincula a un proverbio, a un versículo con otro. Se pueden tomar estos fuera de contexto porque en la mayoría de los casos los proverbios no tienen una narrativa muy prolongada. Son frases cortas, a veces simplemente de un enunciado o máximo dos, como los proverbios antitéticos o antítesis o antítesis, que describe, hermano, frases opuestas. Por ejemplo, la cabeza del justo y la boca de los impíos, ¿verdad? Y habla una distinción entre el justo y el impío. Y mucho tiene que ver con eso, entre el sabio, el necio, entre el perezoso y el diligente, entre la persona sensata y la persona insensata, entre la mujer sabia y la mujer necia, entre tantos y tantos, ¿verdad? Antónimos o tantos y tantos opuestos que podemos encontrar en la vida diaria. Aquí nos habla entre el justo y el impío. Hay una distinción muy grande, bendiciones sobre la cabeza del justo. No podemos tomar esto en un sentido general como una ley inquebrantable y mecánica. Es decir, hermano, no podemos tomar un versículo de Proverbios y decir, Señor, aquí dice que hay bendición sobre la cabeza del justo, entonces yo no debo enfrentar problemas, no debo enfrentar situaciones adversas. Muchos toman, ¿verdad?, aquella referencia que Dios le dice a Moisés o al pueblo de Israel que serás cabeza y no cola, y eso, hermanos, lo toman de una manera literal, lo sacan de contexto, lo aplican de una manera personal, como diciendo yo voy a ser cabeza y no cola, entonces yo voy a ser gobernante, voy a ser rey, voy a ser líder porque Dios me dio a mí ese privilegio. Bueno, es usar inadecuadamente la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, que mucho de lo que está en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, va dirigido a la nación de Israel. Y no podemos apropiarnos de todas las promesas que se le dieron a Israel de manera literal o de manera mecánica. Yo no puedo decir que a mí aplica el asunto de que Dios me dará todo lo que toque la planta de mi pie. Es un dicho muy conocido a veces entre personas carismáticas, ¿verdad? Que dicen y andan ahí poniéndole el pie a todo. Eso obviamente se toma en forma de burla, pero ellos lo hacen real y ponen su pie. Inclusive los judíos siguen haciendo eso. Hay gente, hermanos, que ve un carro bonito, ve una situación, ven algo, una casa bonita, y ellos van y ponen la planta de su pie sobre ese lugar, pensando, bueno, pues Dios prometió que me dará todo lo que toque la planta de mi pie. Imagínense, hermanos, era un sentido, una promesa para la nación de Israel, específicamente para Caleb, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él había seguido cumplidamente a Jehová, pero no podemos tomar todas las promesas de la Biblia y decir que todas aplican para mí en un sentido literal. Tengo que tener discernimiento, preguntar a quién se lo está diciendo, por qué se lo está diciendo y bajo qué circunstancias. Hay promesas que sí aplican para nosotros, pero hay promesas que no aplican para nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de obediencia, hay bendiciones de Dios por ser una persona justa. Bueno, en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 11, Dios da promesa de bendiciones. Y recuerde usted que había bendiciones que se pronunciaban, están también en el capítulo 28, sobre el monte Gerizim, y bendiciones y maldiciones que se pronunciaban en el monte Ebal. Y eran una lectura que se debía hacer cada cierto tiempo, creo que eran 7 años, en la cual el pueblo de Israel hacía un compromiso, una renovación del pacto con Dios.
pero hay principios que sí aplican para nosotros. Cuando Dios dice la tierra en la cual entrarás para tomarla, pues no es para nosotros, porque es para la nación de Israel. Pero hay un principio de obediencia. Si obedeces mis mandamientos que prescribo hoy, amando a Jehová, sirviéndole con vuestro corazón y con vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. En un sentido espiritual, habla de bendición. La temprana y la tardía recogerás tu grano, tu vino, tu aceite, daré también hierba a tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues en vuestro corazón, que con vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y inclinéis a ellos. Constantemente Dios nos dice, si yo obedezco, Dios me va a bendecir. No es una promesa general en el aspecto de que siempre voy a estar siendo bendecido, porque aparte de las bendiciones de Dios que son incontables y son innumerables, también vienen pruebas, también vienen adversidades y hay cosas que a lo mejor no me van a gustar, pero no quiere decir que yo estoy en desobediencia, que estoy en pecado o que de manera mecánica las promesas de Dios van a ser cumplidas de una forma, hermanos, indistinta. No, hermano, hay un principio general que cuando una persona practica la justicia, quiere decir que obedece y hace lo que es recto, lo que es agradable ante los ojos de Dios. Ayer explicamos el concepto de justo. No hay justo ni a un uno en un sentido general, pero cuando nosotros recibimos a Cristo, somos justificados por la fe en Cristo y Dios nos declara a nosotros como justos, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo que fue puesta sobre nosotros. La Biblia nos dice, hermanos, que hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Por lo general, así es. Una persona obediente, una persona sensata, una persona que obedece en toda la palabra de Dios, va a tener, hermanos, bendiciones en su vida. Cuando usted piensa en bendiciones, el error más común que cometemos los cristianos es pensar dinero, ¿verdad? Bendiciones, dinero, camionetas, carros, casas, pensamos en cosas materiales. Pero hermano, la bendición de Jehová va mucho más allá que el factor económico. Recuerde que hay bendiciones que valen más que el dinero y Dios nos las ha concedido. Por ejemplo, la salvación del alma. Usted y yo no podemos comprar eso. Y ni la persona más rica de todo el mundo podría comprar con todo su dinero la salvación del alma. Pero Dios ya nos los dio. Entonces la bendición de ser salvos ya Dios nos la concede por el hecho de ser justos delante de Él. Otras bendiciones, Dios nos da su palabra. Qué hermoso alimento y delicioso es la palabra de Dios. Dice la Biblia que la Biblia es deseable más que el oro y más que mucho oro afinado. Entonces, tener la Biblia es una bendición mayor que tener dinero. También, por otro lado, hermanos, tener una esposa, una buena esposa. Dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Bueno, también dice Proverbios 31 que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Si una persona es sabia, va a dejar de considerar todo en su vida o darle en su vida todo un valor monetario y pensar que la única bendición que anhelamos y buscamos es la bendición económica o material. No, hermanos, una persona sensata, una persona justa, rebasa por mucho ese pleno material, ese pleno carnal y vive en una atmósfera espiritual más elevada donde el dinero ya no es lo más importante, ahora lo es Dios, su presencia, la comunión con Él, leer su palabra, orar y saber que Él nos escucha, tener una iglesia, hermanos, donde congregarnos, escuchar la palabra de Dios todos los días, son bendiciones, hermanos, que vienen a la vida de una persona que busca a Dios y vive de acuerdo a su justicia. Por en cambio, hermanos, una persona que es impía, y la declaración de este concepto de impiedad es la persona aquí en hebreo, rasha, que significa moralmente mal. Bueno, aquí menciona que es una persona mala, condenada, delincuente, una persona perversa. Dice la Biblia que una persona que es mala, que no tiene temor de Dios, pues va a tener como consecuencia en su vida violencia, dice, cubrirá la boca de los impíos. En un contraste muy marcado entre las bendiciones de Dios
y la violencia que sufre la gente de este mundo, hermanos, cómo una persona puede confiar en la protección de Dios, en el cuidado de Dios. Yo le puedo contar muchísimas historias cómo Dios me ha protegido de personas malas, de circunstancias terribles que podrían haber sucedido en mi vida. Pero una persona impía no ve esas bendiciones de Dios, no las prueba, no las conoce y por lo tanto, hermanos, no las disfruta. Así es de que, hermanos, si una persona se enfoca exclusivamente a prosperar financieramente, lo va a lograr porque la diligencia enriquece, como lo dice la palabra de Dios. Es un resultado inherente del esfuerzo, el sacrificio, y puedes tener dinero, pero no necesariamente va a ser una bendición. Hay que distinguir entre ser bendecidos y tener dinero, porque no siempre el dinero es una bendición de Dios. A veces el dinero se puede volver una maldición. Hay gente, hermanos, que se hace rica de la noche a la mañana y el dinero fue una maldición para ellos, porque tuvieron acceso a pecados, a vidas inmorales, vidas de excesos, y eso los destruyó y terminó por matarlo. Muchos artistas, muchos deportistas experimentan ese tipo de situaciones en su vida. Así es de que, hermanos, hay un contraste entre ser justo y ser impío. Ahora, ¿de qué depende eso? Es mi decisión qué clase de persona yo voy a ser. En los capítulos siguientes, como en el capítulo 11, veremos una diferencia entre el justo y el impío. ¿Cómo puedo yo ser una persona justa según el criterio de Dios? ¿Y cómo es caracterizado un impío? Cuando yo enseñé Proverbios de manera a la iglesia, yo no me fui versículo a versículo desde este capítulo 10, sí hasta el capítulo 9, pero en el capítulo 10 en adelante tomé temas, ¿verdad? Por ejemplo, el justo, y hablamos del hombre justo. El impío, y dimos un estudio del hombre impío. Y así sucesivamente, hermanos. Por eso estudiar de manera temática nos ayuda un poco a desglosar y entender más el concepto general de lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero vemos aquí una diferencia entre el justo y el impío. Hay muchas diferencias, como lo es el destino de su alma eternamente, en el cielo o en el infierno, pero también, perdóname, hay mucha diferencia que Dios hace en la manera de vivir, de ser y en las consecuencias terrenales que una persona enfrenta de ser justo o de ser impío. Como dice el capítulo anterior, si eres sabio, para ti lo serás, y si eres necio, tú mismo pagarás. En versículo 7, otro proverbio, ya no conectado con el capítulo 10, pero dice también la misma antítesis entre justo e impío. Note que dice que la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Aquí, hermanos, cuando habla de la palabra memoria, la palabra en el idioma original, perdón, la palabra memoria es la palabra que se usa, hermanos, para hablar de un testamento. La palabra seker, básicamente, hermanos, habla de la herencia o el testamento que una persona puede dejar como legado a otros sucesores o los que vienen después de él. La memoria es la herencia que dejamos, el recuerdo que tienen de nosotros y el legado que nosotros dejamos en nuestra vida. Todos nosotros pasamos por poco tiempo en este mundo. La Biblia compara la vida del ser humano como neblina. Ahora, no dice niebla, dice neblina. Hay una diferencia entre niebla y neblina. La niebla es densa. Esas veces que usted sale de su casa y no alcanza a ver ni siquiera prácticamente sus manos porque está lleno, ¿verdad?, de niebla. Pero la neblina es menos densa. La neblina se alcanza a ver unos metros más allá y la neblina dura menos tiempo que la niebla. Dice la Biblia que la vida es como la neblina, que está un poco de tiempo y se desvanece. Lo compara con la flor del campo, que en la mañana es y en la tarde se ha secado. Con la hierba, ¿verdad? Lo compara con muchos factores para hablar de la futilidad de la vida. ¿Qué quiere decir, hermano, futilidad? Lo breve que es, perdón, lo temporal, lo momentáneo. La vida es corta, hermanos. Y cómo usamos nuestra vida va a determinar la memoria que hemos de dejar, el nombre o el legado que aportamos a este mundo. Una persona que se dedica a trabajar, que se dedica a juntar riquezas y bienes,
Puede dejarlos a sus hijos, pero eso no garantiza que sus hijos lo vayan a recordar gratamente. Porque, hermano, el dinero es un factor muy engañoso. El dinero puede no ser a veces bendición, sino maldición. Conozco muchos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, aquí en Monterrey, uno de los empresarios más famosos que existió fue don Eugenio Garza Sada, un hombre riquísimo. Hay una avenida grande, es el fundador, con ese nombre, es el fundador del Tecnológico de Monterrey, es el dueño, su familia son los dueños, los fundadores de Cervecería Cuauhtémoc, ¿verdad? Y ahora son dueños de lo que es la representación de Coca-Cola, Bebidas Mundiales o Arca Continental. Aquí en el país, hermanos, son personas muy adineradas, dueños de Oxxo, de muchas compañías de Grupo FEMSA. El punto es, hermano, que ellos fueron personas trabajadoras. Él tuvo un hijo, ¿verdad? Que heredó sus negocios y bueno, también hizo sus propios aportes, hizo sus decisiones, pero cuando él murió dejó a otro hijo y este hijo, hermanos, este hijo jamás ha trabajado en su vida. Ha probado todas las drogas y él mismo lo declara, los excesos. Hermanos, él mismo lo declara, yo nunca he trabajado en mi vida, le compraban carros en la agencia de superlujo de millones, salía de la agencia y los estrellaba, ha vivido en drogas, en excesos, en alcohol, ha hecho todo tipo de males, se iba a Las Vegas, apostaba, en un día perdió $1,000,000 y le habló a su mamá para que fuera a pagarlo. La persona más insensata que puede usted conocer en su vida. Todo el mundo lo aclama, todo el mundo le quiere simpatizar porque tiene dinero. Y en realidad el dinero ha sido su maldición. ¿Por qué, hermano? Porque es una persona que no ha aportado nada a la sociedad. Da dinero, pero pues, ¿eso qué? En realidad, hermano, yo no quiero criticar de ninguna manera, ¿verdad? Pero el asunto es que el dinero no lo es todo en la vida. Tú puedes dejarle a tus hijos dinero y el dinero se va a acabar. Pero el dinero no va a causar, hermano, muchos beneficios a una persona que no tiene sabiduría. Lo que nosotros necesitamos preocuparnos no es por las cosas materiales que son perecederas, sino por las cosas, hermano, que trascienden más allá del dinero. Las cosas que nosotros aportamos a la vida de otras personas. Y se lo voy a decir claramente desde una perspectiva bíblica. Ayer o antier lo mencionamos. Dice la Biblia, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El rey Salomón, el hombre más rico que ha existido en la faz del planeta, la persona que ha tenido más bienes tangibles, es decir, físicamente, en este mundo, es el rey Salomón. Y él dice, yo no negué a mis ojos placer alguno. Todo lo tuve, dice, todo lo que puedas imaginar, todo yo lo pude tener. Y me di cuenta de algo, que todo es vanidad y todo es aflicción de espíritu. Aumentan los bienes, dice, y aumentan quienes los consumen. Entonces, las riquezas a veces ni te dejan dormir por el temor de perderlas. Resulta, hermanos, que a veces nos esforzamos por dejar dinero, pero no nos damos cuenta que lo más importante es lo que nosotros aportamos para lo eterno. La memoria del justo será bendita. Hablamos ayer, ¿se acuerda o antier? Que preguntábamos, debe ser ayer, porque ayer no hubo programa, fue domingo, ¿verdad? Pero ayer preguntábamos, hermanos, ¿quién se acuerda de sus bisabuelos? 8 bisabuelos. La mayoría de nosotros no los recordamos. No sabemos cuánto dinero tenían. No recibimos ni un peso de ellos. La mayoría de nosotros, ni de los bisabuelos, ni de los abuelos, muy pocos recibimos o recibieron herencia de sus padres. Yo no recibí nada de mis padres. Ningún peso, ningún bien tangible, nada. Al contrario, yo mencionaba que ni siquiera ellos tenían dónde sepultarlos. Yo tuve que endeudarme para comprar una propiedad y el servicio funerario y ponerlos en un lugar donde ahora están sus cuerpos, no ellos, pero están sus cuerpos. No recibí herencia física de ellos. No recibimos casa, ni carros, ni cuentas de banco, ni seguros de vida. Pero ¿sabe qué sí recibimos? Enseñanza espiritual, testimonio que ellos tienen. Y hermano, estoy seguro que ellos tienen muchas cosas
que van a permanecer con ellos por toda la eternidad. Por ejemplo, mi mamá fue una tremenda ganadora de almas. Mucha gente, hermanos, recibió a Cristo y fue a la iglesia por causa de que mi mamá le invitó y lo llevó a la iglesia. Y hay testimonios ahora mismo en la iglesia que dicen, su mamá, pastor, me invitó a la iglesia y aquí estoy. Y yo cambié mi vida y ahora soy salvo y voy al cielo porque su mamá me invitó. Entonces, hermanos, la manera de permanecer, de que nuestro legado, nuestra herencia sea eterna, es cuando nosotros heredamos cuestiones espirituales. Jesús dijo claramente estas palabras en Mateo capítulo 6 y se las voy a leer claramente porque la Biblia lo enseña de una manera más fácil y más clara. Jesús dice, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Dice, sino haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Dios está diciendo, tu enfoque no debe ser en las cosas que puedes juntar aquí en la tierra, tu enfoque debe ser en las cosas que estás haciendo y aportando allá en el cielo. Usted sabe, hermano, que nosotros tenemos una cuenta en el cielo. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo refirió a la iglesia de Filipos sobre eso, cuando ellos estaban dando para apoyar a Pablo en su ministerio, para sus necesidades. Pablo dice, una Tesalónica, ustedes me enviaron una y otra vez para mis necesidades, pero Pablo dice, yo no busco dádivas, lo que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo está diciendo, hermanos de Filipos, ustedes tienen una cuenta allá en el cielo, en el banco del cielo. Y esa cuenta va a tener solamente los recursos para toda la eternidad que usted deposita en esa cuenta. Cada vez que ustedes dan a la obra misionera, Pablo les dice aquí claramente en el contexto, dice, en gran manera me gocé que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Pablo dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, sin embargo, bien hiciste participar conmigo en mi tribulación. Porque dice, al principio de la predicación, cuando yo partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo le está diciendo, ustedes están juntando tesoros en el cielo cada vez que ustedes dan a la obra misionera. ¿Por qué? Porque Dios cuenta eso como una inversión. En la Biblia, hermanos, se describe la obra misionera como un negocio, básicamente. Jesús le dijo a José y a María, ¿por qué me buscabas? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dios tiene un negocio y Dios nos invita a nosotros a invertir en este negocio. Cuando usted tiene una inversión en el negocio de Dios, físicamente o activamente, es decir, usted invierte en ese negocio o usted trabaja en ese negocio, usted está juntando recompensas que Dios describe que se darán en el cielo. En 1 Corintios 3, el apóstol Pablo también le dice a la iglesia de Corinto que ninguno puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero dice, si sobre este fundamento alguno edificare, note esto, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No está diciendo que se va a pasar por el infierno o por el purgatorio, está diciendo que no va a tener recompensas y que va a estar casi como que saliendo a peritas para entrar en el cielo. No somos salvos por obras, no somos salvos por el trabajo que hacemos, pero vamos a recibir recompensas en base a nuestro trabajo. Entonces Dios manda, hermanos, que nosotros acumulemos recompensas en el cielo.
Y una manera de hacer nuestra memoria, nuestro legado eterno, es que nosotros trabajemos para el Señor, porque dice Pablo, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El nombre de los impíos, dice la Biblia, se va a pudrir. De hecho, hermanos, cuando Jesús habla la historia, porque es una historia real, en Lucas 16, de el rico y Lázaro, cuando cuenta esa historia, Jesús habla del hombre rico, dice, había un hombre rico, no dice su nombre. ¿Por qué? Bueno, algunos piensan que cuando Jesús se refiere y dice, algunos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros, y tu nombre, y Jesús les va a responder, apartados de mí, nunca os conocí. Algunos hablando un poquito de manera un poco aventurada, para decir que Jesús no los conoce, no sabe sus nombres. Bueno, Jesús es omnisciente, Él sabe todas las cosas, no podría ser tal caso. Pero lo que pensamos es que Jesús no quería recordar el nombre de ellos, porque Dios dice, si tú no quieres nada conmigo, yo no quiero nada contigo. Si yo te di la oportunidad y la rechazaste, cuando tú quieras clamar a mí, yo tampoco te voy a escuchar. Ellos van a recibir la retribución justa de su extravío. Pero había un hombre rico, se vestía de púrpura, de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez, pero no se nos da el nombre. Había también un mendigo y Jesús dice, de él sí te voy a decir el nombre, se llamaba Lázaro. Yo creo con todo mi corazón que es una historia real. Pero hermanos, vemos hermano por qué este hombre rico tenía dinero, tenía empresas, se vestía de lino fino, de púrpura, telas carísimas hermanos que para ser teñidas se utilizaban miles de moluscos de un animal que era como un gusano que se ponía a sufrir como lo es cuando los pulpos están en peligro, sueltan una tinta, estos moluscos al sufrir desprenden un pigmento hermanos que ellos extraían, mezclaban para crear ese tinte para poder teñir la tela de púrpura y era algo carísimo, costaba mucho dinero. Tener ropas teñidas, por ejemplo, de púrpura, implicaba un alto costo, hermano. Y resulta que él tenía todo, pero en realidad, hermanos, no pudo comprar su salvación. Su nombre pereció, su nombre se pudrió, porque él se preocupó por lo material, pero no se preocupó por lo espiritual. Así es que el Señor nos dice que el nombre de los impíos se pudrirá, porque alguien que vive para lo terrenal, Dios dice, bueno, pues aquí se va a quedar todo para lo que él vivió, su casa, su terreno. Primera Timoteo dice la Biblia que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Eso no quiere decir que no trabajemos. Eso no quiere decir que no nos esforcemos, que no seamos diligentes. Pero Dios dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Si tener más dinero implica sacrificar cosas más importantes que el dinero, entonces te está saliendo demasiado caro esa inversión. Si para ganar más dinero de lo que tienes que sacrificar tu prioridad principal, que debe ser Dios, tu relación con Dios, eso no vale sacrificar tu relación con Dios. Número dos, tu relación con tu familia. Hay una película que grabó Will Smith, que la vi porque me causó interés, que se llama En busca de la felicidad. Tal vez usted la ha visto, no es nueva. Y en esa película Will Smith, hermano, cuenta la historia real de un hombre que se dedicó a buscar la felicidad. Pero toda la trama de esta película enseña que la felicidad es el dinero. Ese es el concepto. Este hombre tenía a su esposa, tenía a su hijo, hicieron inversiones, fracasaron, les fue mal económicamente hablando, y este hombre obsesionado por encontrar la felicidad, que hacemos paréntesis, para él felicidad siempre fue dinero, pues en el transcurso pierde a su esposa. En el transcurso, hermanos, pierde muchas cosas, su dignidad y otras muchas cosas, pero encuentra un trabajo en Wall Street, se empieza a entrenar para ser un corredor de bolsas, se empieza a irle bien y luego termina la película diciendo, a esta parte de mi vida le llamo felicidad. Y para él felicidad es, ya tengo dinero. Perdió su esposa, destruyó su matrimonio,
probablemente, y no quiero juzgar, pero esté en el infierno, porque eso es lo que dice la Biblia, como este hombre, ni sé cómo se llamaba, su nombre se pudrió, pero resulta, hermanos, que eso nos enseña cuál es el pensamiento de la gente en este mundo. Pensar que lo que necesitamos es dinero. Si tu relación con Dios es sacrificada, si tu matrimonio es afectado, si tu relación, inclusive tu salud y tu servicio a Dios, hermano, son afectados por tu negocio, tu trabajo, no vale que tú sigas perdiendo lo más importante por ganar lo menos importante. No trates, hermano, esa es una mala transacción, es un mal negocio, no funciona, no se reditúa. Hermano, tú debes aprender a tener contentamiento, no mediocridad. Esfuérzate, sé diligente, échale ganas, pero siempre y cuando mantengas estas prioridades en tu vida. Dios, tu familia, tu iglesia y en cuarto lugar, tu trabajo. Ese es el orden o tu negocio. Ese es el orden de prioridades establecido que no debemos afectar. Yo pondría número 4 la salud y número 5 el trabajo, porque hay gente sacrificando su salud para obtener dinero. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Esto lo vemos claramente en todo el tiempo que nosotros podemos estar en este mundo. Número 8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio caerá. Note los contrastes entre el sabio y el necio. El sabio, mis queridos amigos y hermanos, es alguien que recibe los mandamientos de Dios, y el necio es alguien que no cuida sus palabras, que no tiene temor de Dios, que su boca habla lo que está en su corazón. Pero una persona que es sabia va a tener la distinción de recibir los mandamientos de parte de Dios. Quiere decir que los acepta, que los escucha, pero también quiere decir que los pone en práctica. Una persona sabia no es la que tiene un título profesional, no es la que estudió en tal o cual universidad. Una persona sabia de corazón es aquella que tiene la voluntad para recibir y poner en práctica los principios que la palabra de Dios nos enseña. Proverbios 3 dice que de Jehová viene la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Él provee de sana sabiduría para los rectos. Mire Proverbios capítulo 3, ¿verdad? No, es capítulo 2, discúlpeme hermanos. En versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Este principio, hermanos, es muy importante que lo entendamos. Existe sabiduría terrenal, animal y diabólica, pero existe sana sabiduría, que es la que proviene, desciende de lo alto, del Padre de las luces. La sabiduría que es pacífica, benigna, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa sabiduría, hermanos, viene cuando nosotros escuchamos y ponemos en práctica los mandamientos de la palabra de Dios. David decía, me has hecho más sabio que mis enseñadores en el Salmo 119. Vamos a leerlo. Aquí estamos. Deje ver si sale aquí. Salmo 119, 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. David está diciendo, bueno, lo que me ha hecho sabio a mí no es el estudio secular, no es mi propia habilidad cognitiva, es, hermano, la palabra de Dios. Él es el que nos hace sabios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando una persona lee la Biblia, recibe los mandamientos, Dios dice, esa persona va a llegar en algún momento a ser sabia. Así es de que, hermanos, nosotros debemos esforzarnos más. Digo, yo no estoy en contra de estudiar la universidad. Para nada me opongo a una persona que quiere una carrera profesional, pero a veces suponemos nosotros, ¿verdad? Bueno, nuestros padres pensaban, si mi hijo tiene un título, va a llegar a ser alguien en la vida. Un papel no nos va a hacer alguien, lo que nos hace ser alguien es ser creados por Dios y fuimos creados por Dios. Pero hermanos, cuando vamos a ser sabios no es por lo que estudiamos secularmente hablando,
es por recibir instrucciones de Dios, acatarlas y obedecerlas. Y hay un principio aquí en el versículo 9 que me gustaría enfatizar mucho, hermanos. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos, dice Dios, será quebrantado. La integridad, hermanos, es un valor fundamental para la vida cristiana. Y aquí, hermanos, vemos la palabra integridad, mucho aparece en la Biblia y es algo que nosotros debemos procurar. El que camina, acuérdense que caminar es la manera de vivir de una persona en integridad, anda confiado. Uno de los atributos o los beneficios de ser íntegro es tener una confianza. Pero ¿qué significa la palabra íntegro? La palabra íntegro significa alguien que es verdadero, que es transparente, alguien, hermano, que es coherente entre lo que dice, lo que hace y lo que es. Una persona íntegra es una persona recta, que no tiene nada que esconder, que es veraz, una persona confiable. Integridad habla de una persona limpia, que se mantiene a sí mismo limpio. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de estar uno limpio? Bueno, usted sabe, somos seres humanos, seres vivos, que tenemos un proceso, ¿verdad? Procesos físicos en nuestro cuerpo. Una persona que está limpia no es una persona, hermanos, que nunca se ensucia, que se cuida mucho de no contaminarse. Básicamente, integridad tiene que ver, hermanos, con mantenernos limpios, bañándonos todos los días. Si tú tienes un carro, la mejor manera de tener un carro limpio no es poniéndole una sábana y cuidando que nunca se ensucie, es tratar de mantenerlo limpio lo más que se pueda. Cuando se ensucia, limpiarlo. Lavarlo constantemente, eso lo mantiene íntegro, lo mantiene limpio. Una persona moralmente íntegra es una persona que trata de mantenerse lo más que puede sin mancha y que constantemente se está limpiando a través de la sangre de Cristo, a través del perdón de nuestros pecados. Así es de que, hermano, integridad es un valor muy importante en la vida de una persona. De hecho, el personaje de la Biblia, por ejemplo, David, fue reconocido por ser una persona íntegra. En 1 Reyes 9:4, Dios le dice a Salomón: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Integridad aquí se define como hacer las cosas que Dios manda, guardando los estatutos y los decretos. Una persona íntegra es una persona transparente que no tiene nada que ocultar, que anda, hermanos, de manera íntegra, de manera limpia delante de Dios. Y bueno, hermanos, por ejemplo, Job fue reconocido como una persona íntegra. Cuando Dios le dice a Job, ¿verdad? A Satanás, dice: vino también Satanás, se presenta delante de Jehová, y Jehová le dice: ¿de dónde vienes? Responde Satanás: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? O sea, no se dejó influenciar para mal. Aún dice Dios, cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Vemos, hermanos, que Job fue una persona íntegra. ¿Y cómo sabemos que Job era íntegro? Pues porque Dios está diciéndole a Satanás que él mantenía su integridad. Tú puedes engañar a medio mundo, pero a Dios no lo puedes engañar. Si Dios ve tu integridad, es porque eres íntegro. Otra razón, versículo 9, dice la Biblia que le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora, en segundo lugar, una persona que da testimonio de la integridad de Job es su esposa. Puedes engañar a todo el mundo, pero no a Dios y no a tu esposa. Tu esposa te conoce, sabe lo que eres y sabe cómo eres.
Sus amigos en Job 4:6 declararon que Job era un hombre íntegro. Y Job mismo declara su integridad. Dice, nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí, dice Job, mi integridad. Job tomó una decisión y dice, yo voy a ser íntegro. Yo no puedo decidir ni controlar cómo es la gente a mi alrededor, pero puedo decidir y controlar cómo voy a ser yo. Voy a decidir vivir y andar en integridad. Y esto es algo, hermanos, que no tiene precio. Es algo que nosotros debemos, hermanos, nosotros procurar todos los días de nuestra vida. Entonces, hermanos, cuando una persona es íntegra, es alguien, hermanos, como David, por ejemplo, ¿verdad? Que él mismo declaraba en Salmo 25:21, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Hay una confianza, Señor. Yo he buscado ser íntegro y, Señor, 26:1, júzgame, porque yo en mi integridad he andado y he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Salmo 41:12 dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Así es de que es la integridad lo que nos va a dar, hermano, la bendición más grande de parte de Dios. Así es de que, hermano, Dios dice en Salmo 84:11 una promesa que no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios no va a quitar la bendición a una persona que es íntegra. Fíjese, hermanos, dice aquí Proverbios 19, donde leímos que el que camina en integridad anda confiado. Es algo, hermanos, muy hermoso, porque una persona, dice el dicho popular, que el que nada debe, nada teme. Y es básicamente lo que dice este proverbio. El que camina en integridad anda confiado. Conozco personas, hermanos, que están tan estresadas por vivir una doble vida, que están siempre angustiados de que alguien vea su teléfono celular, de que alguien los descubra en el pecado en el que están haciendo. Hay una historia que leí de un hombre que escribió una carta a un empresario y en la carta le escribió estas palabras y le dijo, todo se descubre tarde o temprano, más vale que huyas. Así le puso en la carta. ¿Por qué? Bueno, realmente por nada, nomás como que aventó al aire a ver a quién le caía, ¿verdad? Y cuando este empresario recibe la carta, más vale que huyas, cuenta la historia que este empresario dejó todo y huyó y desapareció y nunca más volvieron a saber nada de él. ¿Por qué? Porque esta persona tenía muchas cosas que no quería que se descubrieran. Pero una persona que anda en integridad, mire, anda confiado. Puedes andar en la calle, te ve una patrulla. Yo conozco gente, hermanos, que al ver una patrulla, lo vi desde niño, allí donde yo crecí era un entorno de delincuencia, de drogas. Y recuerdo cuando pasaba una patrulla, todos se quedaban tensos, estresados, se escondían, corrían. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser descubiertos, de ser investigados, de ser registrados. ¿Por qué, hermano? Porque si no andas tú haciendo lo que tienes que hacer, si no andas con cuidado, pues vas a tener mucho temor, mucho estrés de ser descubierto. Una persona inmoral, una persona que vive en adulterio, vive escondiéndose todo el tiempo, esperando que nadie lo descubra. Dice más, el que pervierte sus caminos será quebrantado. Una persona íntegra, hermano, siempre anda confiada. No está preocupado, ¿verdad?, de qué va a suceder, no está preocupado del futuro, no está preocupado de consecuencias de sus malas decisiones. ¿Por qué? Porque tiene integridad. Proverbios 11:3 dice que la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Es la integridad la que nos ayuda a tomar muchas decisiones. Por ejemplo, fíjate aquí, hermano, si alguien te presenta una oportunidad de negocio, hoy está esta oportunidad de negocio, vamos a ganar mucho dinero. Lo único que tenemos que hacer es cambiar estos numeritos, es decir, una mentira, es hacer algo que no es muy legal, ¿verdad? Una persona íntegra es encaminada por su honestidad, su integridad y dice, no, si no es legal, yo no le entro. ¿Por qué? Porque no voy a corromper mi integridad por ganar
dinero, por ganar algo material. Dice Proverbios 19:1, y esto es algo hermoso que usted puede anotar y escribir por ahí en algún lado, subrayar. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Dios dice, es mucho mejor, es más valioso para Dios alguien que es pobre, pero que es íntegro, que es honesto, que una persona que no le importa echar mentiras, engañar, defraudar y gana mucho dinero. Fíjense, hermanos, Proverbios 27, la integridad es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Camina en su integridad el justo, y dice sus hijos son dichosos después de él. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la integridad. Enseñarles a ser transparentes, enseñarles a ser honestos, a ser responsables, mis hermanos, y entender que una doble vida nomás lleva al estrés, lleva a la destrucción, lleva, hermanos, al pecado. Así es de que, hermanos, dice la Biblia que camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. La palabra dichosos son felices, son bendecidos, están contentos. Proverbios 28:6, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ser íntegros. Tenemos que aprender a andar en integridad. Y eso es algo, hermanos, que necesitamos nosotros tomar decisión en nuestra vida, porque la integridad es un valor muy precioso. Fíjese, Proverbios 16:3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros, dice Dios, es toda mi complacencia. Dios, hermano, bendice a personas que son íntegras. Dios bendice personas que son transparentes. Dice la palabra de Dios, hermano, que el que camina en integridad anda confiado, ¿verdad? Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. También dice el versículo 10 que el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Recuerde que el concepto en el capítulo 6 aprendemos el que guiña el ojo es una persona que actúa con doble propósito, con doble moral, una persona que engaña. Usted sabe que el gesto de guiñar el ojo implica como que no te creas, como que estoy haciendo trampa, como que algo no es como parece, y Dios dice eso va a traer tristeza a su propia vida y a las personas que engañan. Pero el necio de labios, Dios dice, será castigado. Dios, hermanos, se encarga de que cada persona reciba conforme a sus hechos. Dios se encarga de que todo lo que el hombre siembra, eso también se hará. Dice la Biblia, Dios, no te engañes, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a avanzar al versículo 11 porque estamos terminando. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Manantial de vida habla, hermanos, en un sentido poético y en un sentido figurado de algo que extiende la existencia de una persona. Algo, hermanos, que prolonga los días de una persona. Un manantial de vida era un concepto mitológico que siempre ha existido, ¿verdad? De gente que piensa que un día va a encontrar como una fuente de agua que produce vida eterna. Lo han tomado en ese contexto, ¿verdad? Como algo que puede hacer que una persona viva para siempre y se mantenga joven. La gente, hermanos, normalmente quiere evitar morir y quiere evitar tener en su vida, hermanos, problemas de salud o problemas económicos. Bueno, Dios dice, la mejor manera de asegurar nuestro futuro y de vivir más tiempo y vivir mejor es cuando somos personas justas y cuando nuestra manera de hablar refleja un dominio propio. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Dios dice, hay un opuesto total entre el justo y el impío, y mucho es su manera de hablar, y eso es la manera como se expresa.
Cuando una persona habla de manera justa y recta, su boca, no solamente él tiene la bendición de tener un manantial de vida, pero él provee palabras sensatas, sabias a otras personas. Fíjense, hermanos, hay un versículo que me gusta aquí en Proverbios, el 12:18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Escucha esto, hermano, con tus palabras puedes lastimar, puedes herir, puedes hasta matar, porque dice la Biblia que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Tus palabras pueden ser ofensivas, dañinas, destructivas, críticas, y puedes lastimar a otras personas, causarles muerte a otras personas, causarles desánimo, causarles tristeza, porque te burlas de ellos, porque les haces notar cosas que a lo mejor no necesitan saber, porque los ofendes, porque los lastimas, porque les gritas. Muchos padres causan dolor a sus hijos como golpes de espada. Mire, yo trabajé con jóvenes muchos años y en una ocasión les platiqué que había una señorita que llegó y traía un montón de pulseras. Nosotros en la escuela cristiana no permitíamos que trajeran demasiados accesorios. Le dije a esta señorita, Paola se llama, digo, Paola, quítate esas pulseras. Y ella no se las quería quitar. Tienes que quitártelas, si no, no puedes entrar a la escuela. Y ella muy nerviosa, empecé a notar. Y cuando ella se quitó las pulseras, tapaba su mano. Y yo me di cuenta que traía una cicatriz en su mano. Y le dije, Paola, ven, vamos a hablar. ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes en la mano? Después de un poco de insistir, ella se abrió diciendo, hermanos, que había intentado quitarse la vida porque su mamá la había ofendido y le había dicho algo que la había lastimado. Su mamá ni se daba cuenta que su hija había sido lastimada. A veces no nos damos cuenta las palabras que usamos. Esposos dañando a sus esposas por causa, hermanos, de sus palabras hirientes, por causa de palabras destructivas. Hay un hombre ahora mismo, hermanos, que lastima a su esposa constantemente, diciéndole, me arrepiento de haberme casado contigo. Yo no sé por qué me casé contigo. Fue el peor error de mi vida. Prefiero morirme que estar contigo. Mire, esas palabras son como golpes de espada. Alguien que le dice a su hijo, yo no sé por qué te tuve. Yo conozco gente diciéndole eso a sus hijos. Ojalá nunca te hubiera tenido. Eres un inútil, no sirves para nada, eres un error, eres un accidente. Mujeres diciéndole a sus esposos, mire, sus esposos son fuertes, son hombres que parecen inmutables y que nada les afecta. Pero créame, hermana, si hay algo que a un varón le afecta, son las palabras de su esposa. Déjeme le digo algo como hombre y como esposo. A un hombre no le importa nada más que la opinión de su esposa. Escúcheme esto, hermanita, por el amor de Dios. Si hay algo que a un hombre le importa más que nada, es la opinión de su esposa. ¿Pueden nuestros jefes del trabajo tener una mala opinión de nosotros? No pasa nada. ¿Pueden los vecinos odiarnos? No pasa nada. ¿Pueden, hermano, aún los amigos decepcionarse de nosotros? No pasa nada. Superamos y sobrevivimos a eso. Pero algo que mata moralmente a un hombre, emocionalmente, es cuando pierde el respeto de su esposa y su esposa le dice palabras ofensivas. Eres un inútil. ¿Por qué me casé contigo? Palabras, hermanos, tú no sabes, no me entiendes, nunca. Cuidado cuando usa palabras absolutas como nunca, como siempre. Nunca haces nada, nunca me ayudas, nunca me das dinero, nunca completamos, nunca. Es un concepto muy absoluto y nunca es nunca. O siempre te equivocas, siempre haces esto, siempre es siempre.
no es un concepto relativo. Y hermanos, tenemos que entender a cuidar nuestras palabras. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero dice más, la lengua de los sabios es medicina. Tus palabras pueden ser espada o pueden ser medicina. Qué hermoso y delicioso es cuando una persona te dice palabras sensatas, palabras sabias, palabras que te confortan, que te alientan, que te animan, que te levantan el ánimo. Hermano, no hay mucha gente que tenga ese don de las palabras para confortar tu espíritu. Pero es que a veces no nos preocupa tanto ayudar a otras personas. Proverbios 10 dice la Biblia que aquí donde estamos leyendo, manantial de vida es la boca del justo. No solamente para mí, pero para las personas a las que yo hablo de manera correcta, aconsejo, ayudo, puedo ser un manantial de vida para esas personas. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Hermano, una distinción entre si soy justo o impío o cómo actúo es la manera que hablo. El impío, hermanos, habla violentamente, habla con insultos, con engaños, con un lenguaje soez, un lenguaje inadecuado, y es algo, hermanos, que causa heridas, violencia y que causa, hermanos, desánimo en otras personas. Proverbios 10:11 nos habla que nuestra manera de hablar determina lo que nosotros somos. Y voy a terminar con este versículo 12, que me parece muy apropiado. El odio despierta rencillas, mas el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta rencillas. Cuando una persona tiene odio en su corazón, se va a manifestar en la ausencia, hermanos, de paciencia y de sensatez en sus palabras. Una persona que está llena de odio siempre está discutiendo y siempre está peleando y siempre está ofendiendo a otras personas. El odio despierta rencillas. Eso es muy notable. Pero este concepto es poderoso. El amor cubrirá todas las faltas. Hay un pasaje en Pedro, 1 Pedro 4, que dice que vestidos de amor, porque dice el amor cubrirá, o no, el amor, vamos a ver. A verlo. Es 1 Pedro 4:8. Eh, ante todo dice, tened ferviente, entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Son conceptos diferentes. Aquí la palabra cubrir habla de perdonar. Cuando alguien me daña, me ofende, me lastima, si yo tengo amor, normalmente el amor es el que me permite perdonar y cubrir o compensar las faltas o las ofensas que otra persona hace conmigo. Y el amor de Dios me da la capacidad de perdonar. Pero Proverbios 10:13 nos está hablando, hermanos, en otro sentido. El amor cubre, quiere decir compensa todas las faltas. Mire, hermanos, si algo podemos nosotros saber, todos tenemos carencias, tenemos faltas, tenemos, hermanos, cosas que carecemos. A algunos nos falta paciencia, a otros nos falta amor, a otros nos falta, hermanos, prudencia, a otros nos falta ser organizados y buenos en limpieza, otros nos falta atractivo físico, todos nos falta algo, nadie es perfecto. Y ese concepto es que nadie tiene todas las virtudes que se pueden tener. A todos nos falta algo. Y esas carencias que tenemos en nuestra vida pueden producir que otras personas no se sientan muy a gusto con nosotros o no quieran tener una relación con nosotros. Pero cuando interviene el amor, hermanos, quisiera ilustrárselos con una botella de agua, pero me la tomé. Entonces, vamos a suponer que esta botella le falta aquí, ¿verdad? Un porcentaje para estar lleno.
Cuando yo tengo amor y el amor de Dios viene a mi vida, lo que hace el amor es cubrir, compensar, rellenar el vacío que hay en mi vida. Esa carencia que yo tengo, el amor la compensa, el amor la suple, la cubre, y de esa manera yo puedo aceptar a una persona como si fuera perfecta, porque le amo, porque el amor cubre todas las faltas. Mire, hermano, nadie somos perfectos y nadie merecemos ser amados. Pero hermano, a través del amor de Dios es que podemos cubrir lo que nos falta y podemos nosotros amar, podemos perdonar y convivir con personas que a lo mejor no me caen muy bien, pero a través del amor de Dios puedo recibir para dar. Allá en Romanos capítulo 5 dice la palabra de Dios que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todos nosotros nos falta amor, nadie amamos como Dios, pero cuando nadie tenemos la capacidad de amar como Dios ama. Primera de Corintios 13 describe 15 virtudes del amor. El amor es el amor es sufrido, el amor es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Y esas virtudes que Dios da del amor, hermano, son muchas veces, hermanos, imposibles para nosotros. Pero lo que nos falta, el amor de Dios lo provee. Dice que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, el amor de Dios fue derramado sobre nosotros, el amor de Dios fue derramado sobre nosotros, nos llenó ese amor de Dios y ahora nosotros tenemos amor para poder compartir con otras personas. Por eso dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, ese versículo tan conocido que nosotros hemos leído y hasta sabemos de memoria, donde dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si tú no tienes amor por otros es porque te falta recibir ese amor de Dios, que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios provee ese amor para que nosotros lo podamos dar a otras personas. Y esa es la única manera, hermanos, que podemos amar a gente que no puede ser amada, a nuestros enemigos, a los que nos ultrajan, nos persiguen, a los que nos hacen daño. Solo Dios puede darme la capacidad de amar a quien no merece ser amado. Bueno, hermanos, pues hasta aquí vamos a llegar con la meditación de este proverbio. Yo sé, hermanos, que a veces, mire, se nos va la gente porque, eso ya me lo sé, eso está aburrido, eso no me interesa, pero estamos estudiando de manera exegéticamente la Biblia, quiere decir frase a frase, verso a verso, y es la mejor manera de conocer lo que Dios nos está enseñando. Llegamos hasta el versículo 12 y mañana, con la ayuda de Dios, seguimos del 13 en adelante hasta donde el Señor nos permita. Vamos a leer comentarios finales, preguntas, y si usted quiere aportar algo, pues con mucho gusto aquí esperamos su mensaje. Vamos a leer aquí algunos comentarios finales y preguntas. Vamos a ver, Andrea García Obregón de nuestra iglesia se reporta, Ubaldo y Patricia Rangel desde Joliet, Luz Rodríguez, Maricruz Hernández, saludos a Jaciel González. Qué bueno verte aquí, hermano, creo que es la primera vez que te veo conectado, un gusto saludarte. También Angie Cabañas, Patricia Sánchez, Desis Acosta, saludos a la hermana Juanita Bustos y a Laura Daza, Desis Acosta, Marta Anaya, Ada de Girón, saludos a Richard Lizama, a Rosita Báez, a Mari Tiroco, dice Dios les bendiga, a la hermana Rosita Báez y use de gran manera. Aida Núñez, Evelia Pasapera López, Teresa Gutiérrez, gracias por las enseñanzas. Waldo y Patricia, me fue de mucha bendición. Amén, gloria a Dios. Juana López Sánchez también saluda y Jorge Ramírez también desde Louisville, Texas. También por YouTube tenemos por aquí a la al hermano Alejandro Pérez Núñez, a Gloria Landeros, Gaby de Silva, Alma Reyes, Pera, dice aquí presentes, Nancy Estrada, Mario Contreras, Tami Tarango de Dodge City y Manuel Soto también reportándose
en esta mañana? Bueno, pues no parece haber preguntas y no parece haber aportes. La hermana María Celis se reporta, Esperanza Moreno, y también lo hace por aquí hermana Carmen López. Saludos a Max y Patti, Pedro Pérez, reportándose en esta mañana. Vamos a despedirnos con un canto, hermanos. Gracias por su atención, por su tiempo. Con la ayuda de Dios nos vemos mañana con el resto del capítulo para que Dios nos permita estudiar más de su palabra. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Despedimos con este precioso canto en esta mañana. Gracias. Hoy te invito, amigo mío, a leer la Biblia juntos. Las preguntas y respuestas en la Biblia encontrarás. Atravesemos el mar rojo y crucemos un desierto y veamos hoy su gloria y su excelsa majestad.